Buenas. Como parte de la unidad número 1, vamos a hablar el día de hoy de las fuentes de información. En este caso lo vamos a dividir en dos partes: fuentes de información sin memoria y fuentes de información con memoria o tipo Markov, las cuales nos van a servir para modelar distintas fuentes de información y a su vez determinar las métricas de entropía que nos van a permitir comprimirlas en etapas posteriores del curso. En este apartado vamos a hablar de los tipos de fuentes de información y cómo determinar sus distintas métricas de desempeño, en este caso la entropía para cada caso, ya sea fuentes sin memoria y fuentes de Markov. Tenemos aquí en pantalla un diagrama que nos representa cómo se establecen las diferentes relaciones entre la medida de la información, la fuente, la entropía y los diferentes tipos de fuentes que hay. La información, como la conocemos, generalmente la almacenamos o transmitimos, y esta es generada, por supuesto, por fuentes de información. En ese caso, las fuentes de información que tradicionalmente manejamos serán fuentes que son ya sea discretas o continuas. Estas las trataremos en capítulos posteriores. Estas fuentes discretas de información, representadas típicamente por texto o imágenes almacenadas en un computador, se pueden modelar típicamente con funciones de probabilidad. Estas funciones de probabilidad están asociadas a esos símbolos o variables que estamos considerando dentro de la fuente de información, ya sea letras o píxeles que tengamos o que queramos almacenar. De ahí que tenemos la palabra símbolos en relación con las palabras variables aleatorias. A partir de la relación que hay entre la variable aleatoria o los símbolos y sus funciones de probabilidad, podemos obtener lo que calculamos en la videoclase anterior, que es la medida de la entropía. Dentro de las distintas interpretaciones de fuentes discretas tenemos la fuente sin memoria y las fuentes con memoria. Cada aplicación dependerá de cómo manejo yo la información, si hay dependencia o no de los símbolos en la fuente de información para poderla trabajar. Asimismo, existirá una forma de extender o de concatenar diferentes símbolos de una misma fuente y crear una extensión de una fuente de información concatenando n símbolos. Esto también se puede hacer con las fuentes de Markov, pero igual para cada uno de los casos particulares, lo que nos interesa es cuantificar ese contenido de información en cada uno de los tipos de fuentes. Si hablamos de un primer tipo de fuente, es una fuente discreta sin memoria, o DMS en inglés. Esta fuente genera secuencias de símbolos que son estadísticamente independientes de un alfabeto que va a ser fijo. Estamos asumiendo aquí que la fuente S genera las letras A, B y C con distintos valores de probabilidad. La A puede aparecer más veces, podríamos establecer acá como un medio. Acá tendríamos, por ejemplo, un cuarto y un octavo, como valores típicos de valores de probabilidad, aunque aquí, ¿cierto? Debe uno garantizar que esto sume 1 para que sea una función de probabilidad válida. No son valores cualquiera que uno debe utilizar para la generación. En ese sentido, por ejemplo, si yo puse aquí un cuarto, digamos, bueno, cualquiera de los valores, aquí esto da mayor que 1, por lo tanto aquí la corrección es un octavo para que sea una función de probabilidad válida. Esta generación entonces de los distintos símbolos, como lo vemos acá, es como si aleatoriamente este fuera un switch y él fuera seleccionando entre los diferentes símbolos con distintos valores de frecuencia. Es decir, se espera que en un mensaje de 100 caracteres, con estas 4 letras, se espera, por ejemplo, que el 50% de los símbolos sea la letra A. Obviamente desordenado, ¿no? Porque es un evento aleatorio. El 25% de los casos sea la letra B y aproximadamente el 12% sea la letra C y D. Entonces, si hacemos las cuentas, un cálculo de frecuencia relativa por cada uno de los mensajes generados, podríamos encontrar las diferentes estadísticas o probabilidades de generación que cumplan con ese modelo de fuente. Entonces, cada fuente que vamos a utilizar en este curso, ya sea sin memoria o con memoria, será descrita por los correspondientes símbolos y sus probabilidades de ocurrencia. Ya sabemos, desde la videoclase anterior, que la medida de entropía de una fuente sin memoria, en este caso ya estamos caracterizando una en particular, nos va a dar valores, en este caso,
o la medida de la información va a ser en bits por símbolo, promedio de la información. Esto nos va a servir como medida de referencia para el almacenamiento o transmisión de información en medios digitales. Un primer ejemplo es este. Vamos a asumir que tendremos una fuente sin memoria discreta, la cual genera solamente estos 4 símbolos, las letras A, B, C y D, asociando distintos valores de probabilidad, como lo vemos acá: un medio, un cuarto, un octavo y un octavo. Es una función de probabilidad válida porque si sumamos estos valores nos da 1. La entropía de la fuente, utilizando la fórmula con base en la medida de la información, a veces encontraremos que la función logaritmo que utilizo no tiene el correspondiente valor en base 2. Aquí estamos asumiendo que los correspondientes cálculos se hacen en base 2 y encontramos la siguiente respuesta. La entropía es entonces asociada con el valor de probabilidad y la medida de la información en cada caso particular. Tenemos un medio por logaritmo en base 2 de 1 sobre un medio, o en este caso 2, más un cuarto para la letra B. Esta es la información de la letra A, la información de la letra B, y esta es la información de la letra C y D, de forma conjunta porque pues tienen el mismo valor de información. Recuerden, la medida de la información no depende de los símbolos, depende de su probabilidad, a pesar de que uno utilice el cálculo de la entropía con base en el valor de X. Al hacer el cálculo tendremos 1.75 bits por símbolo, es decir, que si generamos una secuencia de valores lo suficientemente larga, lo cual nos dé estadísticamente valores suficientes para calcular o para determinar que estas son sus probabilidades de ocurrencia, tendremos una forma de almacenar esta información en un sistema digital que en promedio utilizará 1.5 bits por símbolo para almacenarse. Pero si tenemos un modelo de fuente diferente, en donde los símbolos sean equiprobables, es decir, en donde cada valor o cada símbolo generado tiene la misma probabilidad de ocurrencia, es decir, que la probabilidad de A y B, C y D, pues en este caso al ser 4 símbolos, pues es un cuarto la probabilidad de ocurrencia, tendremos, a diferencia del modelo anterior, una entropía promedio de 2 bits por símbolo. Mismos símbolos, diferentes probabilidades. Entonces, dependiendo de cómo se modelen, cómo se tomen las probabilidades, o sea, si está bien hecho o está mal hecho, se hace una aproximación, veremos una diferencia en la capacidad o en la cantidad de información que conlleva un mensaje. Entonces, si lo hacemos con estas probabilidades, vemos que la cantidad de información es menor, mientras que lo hacemos con esta, la cantidad de información es 2. Ahora, si queremos concatenar diferentes fuentes de información, en este caso fuentes de información sin memoria, consideramos secuencias en donde vamos a transmitir bloques de información, bloques de n símbolos al mismo tiempo. Estos bloques crearán, por supuesto, un alfabeto más grande, con, obviamente, Q posibles secuencias. Aquí el a la n significa concatenación de n símbolos. A esto le llamaremos, a ese proceso de concatenación, una fuente S concatenada n veces o pegados n símbolos al mismo tiempo. Se llama la extensión de orden n de la fuente, una fuente sin memoria, generando los correspondientes símbolos sigma sub 1, sigma sub 2, hasta el último sigma, sigma de q sub a la n. Cada sigma va a ser una secuencia nueva al pegar diferentes símbolos, y las probabilidades asociadas cuando es una fuente sin memoria cumplirá por el criterio de independencia entre las variables la fórmula de independencia. En este caso, las probabilidades de cada una de las secuencias generadas serán las probabilidades individuales de los símbolos, la multiplicación de cada una de esas probabilidades. En este caso, cuando hacemos la extensión de orden n, tendremos que el valor de la entropía para esa extensión será simplemente n veces la entropía de la fuente sin la extensión, por la propiedad que vimos en la videoclase anterior. Es decir, que simplemente sumamos las entropías. Si tengo una extensión de orden 3, sería 3 veces la entropía de la extensión de orden 1 o simplemente de la fuente original para hacer el cálculo correspondiente. Sean entonces dos fuentes independientes definidas en la siguiente tabla. Digamos que tenemos una fuente que genera símbolos A y B. La generación de los símbolos A ocurre en el 70% de las ocasiones y del B en el 30%. También
Tendremos otra fuente que funciona, podemos decir, en paralelo, genera los símbolos alfa y beta. En ese caso, en proporción, se espera que el 50% de los símbolos sea alfa y el otro 50% sea beta. Si calculamos la medida de la información por cada símbolo, tendremos esta última columna. Esta es la medida de la autoinformación, como también se le conoce. Por ejemplo, la información para el símbolo A es 0.36, 0.52. La información para el símbolo alfa es 0.5 y para el B pues, es el mismo por el mismo valor de probabilidad. Totalizando la entropía, tendríamos 0.36 más 0.52, o sea, considerando estos dos valores, 0.88 bits por símbolo. Y en el caso de la fuente número 2, que sería la que genera los símbolos alfa y beta, pues esto nos concreta 1 bit por símbolo. Sabiendo que estas fuentes son independientes, desde el enunciado, tendremos que la entropía total de las fuentes, si las sumamos y siendo independientes, es de 1.88 bits por símbolo. Ahora, uno puede hacer integración de diferentes fuentes de información, es decir, coger un símbolo de una y pegarlo con la otra y mirar qué secuencias se generan. Eso lo vemos aquí en este ejemplo. Vamos a crear un nuevo alfabeto utilizando bloques de solo 2 símbolos, donde vamos a hacer las posibles combinaciones de los símbolos de la fuente 1 con la fuente 2. Aquí tenemos una lista de ese proceso de concatenación. Alfa con A con beta, B con alfa y B con beta. Entonces creamos una fuente que en este caso es la integración de las dos fuentes S1 y S2. Cada vez que creemos una fuente nueva o concatenemos, debemos calcular sus correspondientes probabilidades para encontrar el modelo asociado. Por independencia, entonces tendremos la probabilidad de generar el símbolo A, en este caso este punto 7 que vemos acá, pongamos la probabilidad de A y alfa, es la probabilidad del símbolo A por la probabilidad del símbolo alfa, que aquí es 0.7 por 0.5. Y eso nos da 0.35. Y así para cada caso particular. En la última columna vemos a su vez el cálculo de la información para esa nueva integración de los símbolos de A2. 0.53 para los dos primeros y 0.41 para los dos últimos. Si totalizamos todas las informaciones, sumamos en cada caso particular, vamos a tener la entropía conjunta de esta integración de las dos fuentes o esta extensión de orden 2, dando como resultado 1.88 bits por símbolo, igual que si hubiéramos visto las fuentes de forma independiente, recordando que el resultado anterior nos daba igual, 1.88. La mayoría de modelos de fuentes de información presentan dependencia. Es decir, no son fuentes y memoria, sino que son fuentes que presentan esa dependencia generalmente de símbolos que están previos o son precedentes al símbolo al cual estoy queriendo modelar. Entonces a eso le llamamos una fuente de Markov o una fuente con memoria. Vamos a tener ahora un nuevo parámetro que va a ser el tiempo discreto n para indicar cuál es la posición en donde están los símbolos previos. Y una forma entonces de modelar esa dependencia es utilizando probabilidades condicionales. Probabilidad condicional de la fuente de orden n, siendo esta su notación, dado que conozco o hay m símbolos precedentes, se puede expresar de esta forma. Entonces está la probabilidad del símbolo en el tiempo n, dado que conozco previamente estos m símbolos previos. O sea, está el -1, el -2, hasta el -m. Esa sería una fuente Markov de orden m. Esos m símbolos precedentes los vamos a llamar los estados de la fuente de Markov, es decir, la memoria. ¿Cuántos símbolos precedentes voy a tener? Entonces, ese es el indicativo de los estados. Para saber, necesito tener memoria de quién es el símbolo previo para calcular la probabilidad del símbolo siguiente. Si entonces tendremos una fuente que tiene Q símbolos, una fuente de Markov de orden m tendrá Q a la m posibles estados. Si son 2 símbolos, voy a tener, y con un símbolo precedente son 2 estados. Pero si son 2 símbolos precedentes y 2 estados, serían 4. Y así sucesivamente. Un ejemplo típico de cómo se relaciona la dependencia en una fuente de Markov
es cuando hablamos en texto, no necesariamente en inglés, esto también funciona en español, sea una letra Q. Cuando uno está escribiendo palabras, realmente si uno sabe que viene la letra Q, irremediablemente hay una alta probabilidad de que la siguiente letra sea la letra U. Entonces, eso nos da una medida de cómo cuantificar la dependencia entre diferentes símbolos, entre símbolos previos, lo cual se puede hacer una extensión, no solamente para la letra anterior, puede ser 3 letras anteriores e incluso lo podemos hacer con palabras completas o frases. Por lo tanto, Q, siendo una letra precedente, nos estará dando información del siguiente símbolo que generalmente va a ser la U. De ahí que le llamamos el modelo de Markov. Un primer modelo es este. Tenemos dos símbolos A y B, que son los estados, y por eso se llama este el diagrama de estados, lo cual tradicionalmente lo hacemos en el curso de probabilidad, utilizando un diagrama de árbol. El problema del diagrama de árbol es su extensión en términos temporales. No podemos hacer una secuencia que vaya incremental para n casos posibles de tiempo. Esta es una forma compacta de ver el mismo desarrollo en la evolución de cada caso. Aquí tendríamos, por ejemplo, punto 8 y punto 2. Y aquí tendríamos punto 6 y punto 4. Y esto se replicaría en términos del diagrama de árbol. Punto 8, punto 2, y aquí viene punto 6 y punto 4. Entonces, por el manejo poco amigable del espacio que tiene el diagrama de árbol, por eso se utiliza más bien este diagrama de transición de estados, como se denomina. Aquí tendremos entonces, estas flechas indicarán probabilidades y su correspondiente valor y hacia dónde salta el siguiente símbolo, con qué probabilidad ocurre el siguiente símbolo. Es decir, como lo vemos aquí, la probabilidad de A hacia A significa que en el estado previo a voy a saltar al símbolo siguiente que va a ser A. Eso ocurrirá en el 80% de las ocasiones. La probabilidad de A hacia B, entonces estaba previamente en el símbolo A, voy a saltar al símbolo B. Eso ocurre en el 20% de las ocasiones. Esta es una función de probabilidad, toda esta primera fila. Luego tenemos otra fila que si nos paramos o ubicamos en el símbolo B, la probabilidad de saltar hacia el símbolo A, si previamente estamos en el B, eso ocurre en el 60% de las ocasiones, o la probabilidad de quedarme en el mismo símbolo, como lo vemos acá, será del 40%. Esto de nuevo es otra función de probabilidad. Otra, PMF, función de probabilidad de masa. Son válidas, son funciones de probabilidades condicionales. La probabilidad de la secuencia, por ejemplo, uno puede, siendo esto una fuente de información, esto puede ser una caja negra, la cual genera una secuencia de valores que serán A y B. De esta forma, no genera más símbolos, ni espacios, ni puntos, nada de eso, solamente las letras A y B. Estamos preguntando, con base en este modelo, ¿cuál sería la posible probabilidad de esta secuencia en particular? Que primero se genere la letra A, luego la letra A, luego la letra B y luego la letra A. Con base en el modelo de regla de la multiplicación, podemos hacer la expansión de esta probabilidad conjunta. Cuando tenemos una secuencia AA, BA, podemos calcular su probabilidad de ocurrencia. Estamos hablando de la probabilidad de que ocurra A en el tiempo 0, A en el tiempo 1, B en el tiempo 2 y A en el tiempo 3. Es decir, si consideramos esta secuencia que está generando en el tiempo, estamos solo considerando esta porción. Y esta sería la letra A en el tiempo 0 o en n igual a 0, n igual a 1, n igual a 2 y esta última A en n igual a 3. Por facilidad de la cadena Markov, en este caso esto es una cadena de Markov de primer orden, porque solamente hay dependencia con el símbolo anterior, podemos hacer la expansión de la regla de la multiplicación. Tendremos la probabilidad inicial de generación de la letra A en el tiempo 0, generalmente conocida, y luego hacer la expansión por multiplicación del cambio entre cada uno de los símbolos, es decir, probabilidad de ir del símbolo, como lo vemos acá. Arranco en el símbolo A y luego voy de A hacia A, por lo tanto incluyo la probabilidad que ocurra ese evento. Luego, de A voy hacia B. Entonces aquí está la probabilidad de ir de A hacia B, multiplicado por la probabilidad de ir de B hacia A. En ese caso se totaliza por cada caso particular por regla de la multiplicación y nos da este valor. El 2, bueno, aproximadamente el 3% de las ocasiones se presenta esta secuencia. En cualquier parte, bueno, si estamos asumiendo desde el inicio de la secuencia, pues esta es la posibilidad de que ocurra. Así podemos calcular distintas probabilidades.
en una fuente sin memoria, cualquier secuencia que se les ocurra tendrá igual probabilidad de ocurrencia. Pero cuando tiene memoria no es así. Siempre habrá una dependencia con base en las probabilidades del símbolo previo que hacen que la probabilidad de la secuencia sea diferente en cada caso particular. Asumiendo las distintas probabilidades de transición que tiene el modelo, tendremos en las filas de esta matriz una representación del diagrama de estados, considerando acá que tenemos los símbolos en el estado anterior y los símbolos en el estado actual. Es decir, aquí están las transiciones para cada caso particular organizadas. Por ejemplo, si estaba en el estado A, la probabilidad de pasar al estado siguiente es de 0.8 y la probabilidad de pasar al estado B es de 0.2. Si estoy en el estado B, la probabilidad de pasar al estado A va a ser de 0.6 o de quedarme en el mismo estado va a ser del 40%. Como son probabilidades condicionales, de igual forma puedo calcular las distintas medidas de la información condicional, como lo vemos aquí. Aquí de forma larga, aquí de forma compacta y aquí ya en forma numérica. En este caso tendremos 0.32, 0.73, 2.32 y 1.31. Este 2.32 es el caso en donde tendremos el menor valor de probabilidad. Con base en estas probabilidades condicionales y luego cantidades de información condicional, podemos encontrar las entropías condicionales para cada condición. La condición de que el símbolo previo sea A. Entonces observen que totalizamos la probabilidad de A por su correspondiente información condicional, probabilidad de A hacia A, y aquí de A hacia B. Observen que la condición debe ser la misma, la restricción. No puedo combinar. Siempre tiene que ser el mismo evento raíz. Tendremos entonces la suma de 0.2575 más 0.46, eso me da la entropía condicional del símbolo en el tiempo n si se sabe que el símbolo anterior era A, el 0.72. Aquí lo mismo, el símbolo n en el tiempo n, si el símbolo anterior es el b, tengo la entropía condicional de 0.97. Si totalizo esas medidas de entropía, voy a encontrar vía promedio condicional, pero para encontrarla necesito además de la definición de una fuente de Markov, necesito encontrar las probabilidades de equilibrio. En este caso, esas probabilidades de equilibrio van a representar esas probabilidades límites de estar en un estado J infinitamente lejos en el futuro, dado que empecé en un estado I en particular. Hay dos formas de encontrarlas, ya sea con la potencia que tengamos de la matriz de transición de probabilidad, o las probabilidades de equilibrio como las definimos acá. Si hacemos que Sn sea grande y elevamos la matriz a ese valor grande, encontraremos esas probabilidades límites como la representación de la probabilidad total calculada en el tiempo infinito. Esas probabilidades, al ser de equilibrio, nos estarán diciendo, vea, no importará en qué ubicación me haga en el tiempo, sea n igual a 10, 30, 50, 100 o 1000, tendremos estas probabilidades convergerán a un solo valor. Es decir, la probabilidad de símbolo anterior o la probabilidad de símbolo en el tiempo n serán ya denominadas las probabilidades de equilibrio porque no van a cambiar a medida que siga generando caracteres la fuente de información. La otra forma de hacerlo es con la definición de probabilidad total que vemos acá. Al resolver este sistema de ecuaciones lineales, tendremos esta probabilidad de equilibrio. Para que sea de equilibrio debe ser que esto se mantenga en el mismo valor, incluso asociándolo con las probabilidades de transición. Es decir, que la multiplicación nos dé una igualdad. O sea, sin importar los valores de las probabilidades, esto debe quedar igual. Y por último, asociado a este desarrollo de las ecuaciones, debo incluir lo que se denomina la condición de normalización para cualquier función de probabilidad. Porque resulta que las ecuaciones que generamos aquí son linealmente dependientes, por lo tanto, siempre dará solución trivial. Para evitar esa solución trivial, utilizamos la condición de normalización y reemplazamos una de las ecuaciones, cualquiera, la condición de normalización siempre debe aparecer en el conjunto de solución para encontrar las probabilidades de equilibrio. Y con esas probabilidades de equilibrio, entonces ya puedo calcular la entropía promedio condicional. Aquí está esta probabilidad de Sn-1, que aquí podríamos también expresar como Se o también igual a
probabilidad de Sn, para poder encontrar esa entropía promedio condicional considerando ya las otras entropías condicionales con la restricción para cada símbolo que tenga la fuente. Si la entropía condicional se calcula para una fuente de Markov de orden 2 o de segundo orden, entonces tendremos que, observen, tengo la entropía del símbolo n va a depender de dos símbolos previos y tendrá que haber la expansión correspondiente a la fórmula para incluirla. Aquí tendremos una sumatoria para, bueno, en este caso es una sumatoria doble, para I y J, que requerirá la función de probabilidad conjunta. Y las correspondientes entropías condicionales para cada una de las restricciones I y J. Si tengo una fuente de Markov de orden 2, generalmente debo encontrar esas probabilidades de equilibrio de orden 2, es decir, probabilidades conjuntas, lo cual requerirá el mismo proceso de desarrollo en términos del conjunto de ecuaciones lineales para resolver y encontrar la distribución de probabilidad que cumpla con la restricción o la condición de normalización. El proceso se repite si tengo fuentes de Markov de orden 3, 4, 5, pero pues las fórmulas crecen a medida que incluimos más y más estados dentro de la fuente. Continuando con el ejemplo de diagrama de transición anterior, podemos encontrar entonces esas probabilidades de equilibrio para la fuente de Markov que vimos antes, que una fuente de Markov de orden 1 con dos estados. Tendremos que esa matriz de transición, y a partir de la matriz de transición, tendremos una forma de construir la ecuación de probabilidad total para cada caso particular. Vimos que la restricción era, o la condición para la construcción de las ecuaciones es que debamos encontrar las probabilidades de equilibrio multiplicado por la correspondiente matriz de transición. Este es el proceso. Aquí está las probabilidades de equilibrio del símbolo A, multiplicando aquí por la primera fila, nos da este resultado, 0.8 por 0.6 para cada uno de los valores, y aquí incluyo la condición de normalización. De forma matricial, pues lo podemos ver así también, cuando se resuelve un sistema de ecuaciones lineales. Tendremos 0.2 menos 0.6, bueno, reorganizando la ecuación, ¿no? Porque simplemente uno puede pasar lo que tenga el mismo valor, que en este caso la probabilidad de A, queda 0.8, pasa al otro lado, queda 0.2 positivo si uno expresa con el valor y haciendo la correspondiente asociación del cambio en la desigualdad hacia el lado izquierdo. Tendremos 0.2 y menos 0.6, que está aquí representado, que es la multiplicación matricial, que es este por este más este por este. Si estamos igualando a 0 a 1, y aquí está de nuevo la condición de normalización, que está el coeficiente asociado a la probabilidad o a la variable a la que quiero encontrar el valor, que esas son incógnitas, 1 por la probabilidad de símbolo en equilibrio en A, más 1 por la probabilidad de símbolo en equilibrio en B, igual a 1. Esto es 1x más 1y en términos clásicos de ecuaciones lineales. La solución de este sistema, ya sea por despeje típico o utilizando Wolfram alfa, se puede encontrar, como lo vemos aquí en pantalla, 0.75 y 0.25. Tengo aquí abierto el correspondiente programa que nos permite visualizar la inclusión de los sistemas de ecuaciones. Aquí está la primera. En esta pantalla vemos cómo Wolfram alfa nos ayuda a encontrar la solución de este sistema de ecuaciones lineales con base en la primera ecuación que vimos, reemplazando en vez de poner probabilidad del símbolo A, digo que eso es un cambio de variable y le pongo A, queda A igual a 0.8 por A más 0.6 por B, y aquí en la ecuación 2 tendremos la condición de normalización. Al darle calcular, tendremos aquí abajo la respuesta. Dice que el valor de A, o sea, la probabilidad de que sea el símbolo A es de 3/4 y la probabilidad del símbolo B es de 1/4. En este caso son las probabilidades de equilibrio. Con las probabilidades de equilibrio ya puedo entonces calcular la entropía promedio condicional. Aquí está. Es decir, totalizando las entropías condicionales, totalizo la condición por su correspondiente probabilidad de ocurrencia, lo mismo acá. Entropía promedio condicional, lo cual nos da, considerando 0.72 para el caso de A y 0.97 y multiplicando por su peso asociado, que es 0.75 y 0.25, resultado de 0.71, 0.7841. Si hacemos la comparación con la entropía de los símbolos
en donde solamente miremos la fuente como si fuera de orden 0, en este caso asumiendo que no fuera dependiente, miramos que la entropía, siendo 0.75 el valor de la probabilidad de equilibrio, para el símbolo A y 0.25 para la probabilidad de equilibrio del símbolo B, nos daría este valor de entropía, 0.8112. Entonces, conociendo el símbolo previo, hemos ya totalizado los casos de entropía condicional, entropía del símbolo viéndolo de forma separada o orden 0, tendremos una forma de calcular la información mutua con base en la entropía y restándole el conocimiento que tengo con respecto al símbolo anterior. En ese caso, esta es la reducción, ¿cierto? Esto es lo que se logra aprender del símbolo previo con base en el símbolo actual de 0.027 bits por símbolo. Si lo hacemos con un modelo que tenga dependencia de orden 2, un modelo de Markov de orden 2, tendremos que construir, en este caso, las probabilidades condicionales con dependencia doble. Aquí, acotando para cada caso particular, utilizar ceros y unos como dependencia. Aquí están los diferentes estados que podemos tener. En este caso, los estados son precisamente los valores de dependencia, ¿cierto? Los posibles valores en las combinaciones. Aquí está, observen 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Esos son los denominados estados. Es la memoria que se tiene de los eventos previos o de los símbolos previos para calcular los símbolos posteriores. En términos matriciales lo vemos así. Dependiendo de los dos símbolos anteriores, el símbolo actual, si el símbolo actual es 0, eso ocurre con probabilidad de 0, dado que previamente era 0, 0. O 1, dado que previamente era 0, 0. Para garantizar la simetría de la matriz, debo utilizar de forma alternada las ubicaciones para que no se crucen símbolos que no pertenecen. En este caso, estamos asociando a que si, observen acá que tenemos dos filas con probabilidades asociadas, estas se asocian a que el símbolo n-1 es el 0. Y las otras dos, se reorganizan para las que sea el símbolo n-1 igual a 1. Pero están ubicadas acá en el otro extremo. Se hace de esta forma además porque pues, necesitamos garantizar que cada fila sume 1. Cada una de estas es una función de probabilidad válida, por lo tanto la suma de los valores de las filas me debe dar 1 en particular, 1 siempre. Entonces tenemos esas probabilidades de transición asociadas, como lo vemos acá. Generalmente es mucho más entendible ver el diagrama de transición de estados como lo tenemos acá, interpretando pues, las posibles transiciones en cada caso particular. Es decir, por ejemplo, si estoy en el estado 1,1, la probabilidad de quedarme en ese mismo estado es de 0.4, pero es posible que si estoy en ese estado, salte al estado 0 siguiente con probabilidad 0.6. Cuando digo el estado 0 siguiente es que se va a reemplazar este valor del símbolo y se va a convertir en este nuevo, una secuencia nueva, porque estamos considerando dos símbolos previos. Aquí tengo 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, bueno, la secuencia que sea. Entonces, si estoy yo aquí hablando en este tiempo, estoy mirando la dependencia de los dos símbolos anteriores. Digamos que este es el símbolo en el tiempo 2, tiempo 1 y tiempo 0. En cada caso particular debo visualizar cómo cambia el estado donde estoy dependiendo del estado que va a pasar al estado siguiente. Entonces, si yo avanzo en la siguiente etapa, para el siguiente símbolo ya el estado previo no va a ser 0, 1, sino que va a ser 1, 0. Observen que acá dentro de la definición estoy poniendo, por así decirlo, en orden, en este mismo orden, el símbolo en n-2, símbolo en n-1, símbolo en n. A ver, pongámoslo aquí. Esta primera parte sería 0, 1, 0, 1. Aquí estaría el símbolo en el tiempo n, este es en el tiempo n-1 y este es en el tiempo n-2. Estos son los dos símbolos previos o la memoria que tengo para la secuencia y ese es el símbolo actual. Quiero saber si con base en esto, ¿quién va a ser? O puede ser o el 0 o el 1. Aquí yo ya lo puse, es un 0. Pero originalmente yo tengo estos dos estados, bueno, el estado 0, 1, y el estado siguiente puede ser 0, como lo vemos acá, a ver, miremos dónde está el valor aquí. Tengo el estado 0, 1, y dice, puede ser un 1 con probabilidad 0.5, o puede ser un 0, pues caso complementario con probabilidad también 0.5. Entonces estoy mirando, dependiendo de la generación, qué símbolo viene posterior. Entonces puede ser esta secuencia o puede ser esta secuencia generada, con base en las probabilidades que tenga el modelo. A medida que agregamos más símbolos y más dependencias en el tiempo, pues el modelo se va agrandando. Por tanto, si queremos de una vez calcular las probabilidades de equilibrio, es decir, la probabilidad conjunta con la de la dependencia, ya sea
del símbolo actual con el símbolo anterior. Lo hacemos un poco de forma vectorial para que sea más compacta la representación. Los representamos así, probabilidades de equilibrio de los símbolos 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, y con una forma compacta de A, B, C y D para el cambio de variable. De nuevo, aquí tendremos que utilizar la regla de probabilidades de equilibrio para la solución del sistema de ecuaciones, en donde sin importar qué valor de probabilidades de transición tengamos, busquemos un valor o un vector, en este caso, este vector es un vector de probabilidades, que permita que esta igualdad se cumpla. Por tanto, tendremos acá A, B, C y D, A, B, C y D, como parte del reemplazo, y las probabilidades de transición. Esto nos consolida o nos crea el conjunto de ecuaciones, pero en forma matricial. Tendríamos entonces para cada caso, por ejemplo, la primera ecuación sería A igual. Entonces tendríamos A por punto 8, B por 0, C por punto 8 y D por 0. Entonces, punto 8A más punto 8 por C. Y esa sería la primera ecuación a resolver. La segunda sería con respecto a B. La letra B, entonces sería este por la segunda columna. Punto 2 por A más punto 2 por C. Y creo que ahí quedó. Y así sucesivamente por cada expresión que nos genere la multiplicación. Creo que aquí abajo tengo el consolidado para cada caso particular, reemplazando la última ecuación por la condición de normalización. Uno puede generar las 4 ecuaciones, pero siempre reemplaza una. Aquí reemplacé la última, pero no importa cuál se reemplace. Lo que importa es que esta siempre esté, en donde las probabilidades me sumen 1. A, B, C y D van a representar probabilidades de forma compacta en el cambio de variable. Asimismo, ustedes pueden utilizar Wolfram Alpha para la correspondiente solución. Aquí está. Incluyen el comando de solución de sistemas de ecuaciones o la calculadora de sistemas de ecuaciones, y aquí están los diferentes valores, las ecuaciones en cada caso particular. Ponemos aquí por último la condición de normalización. Al darle calcular, veremos aquí abajo la respuesta. 24 de 41, 6 de 41 y así. Tenemos esas 4 probabilidades, me suman 1. Esas son las probabilidades de equilibrio, las cuales encontramos aquí. También pueden hacerlo por los otros métodos, pero pues con Wolfram Alpha es mucho más sencillo encontrarlo. Si tenemos estas probabilidades de equilibrio, entonces ya puedo encontrar las entropías conjuntas del símbolo actual con el símbolo anterior. Y esto nos da 1.63, misma fórmula, recuerden. Probabilidad por su medida de la información. Asimismo, puedo encontrar las entropías promedio condicionales. Bueno, aquí sí no son necesarias todavía las probabilidades de equilibrio, pero sí en la siguiente etapa. Si tenemos cada una de esas probabilidades, es decir, por fila de la matriz de transición de probabilidad, puedo encontrar que esto da 0.72, la medida de la información, 1.72 y 0.97. Al totalizar, voy a encontrar la entropía promedio condicional para cada una de estas condiciones, necesito las probabilidades de la restricción o de la condición. Por eso aquí están, las cuales son precisamente las probabilidades de equilibrio. Y a multiplicar por cada uno de los casos, recordemos que las probabilidades de equilibrio son 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1 de forma vectorial. Podemos multiplicar eso por su correspondiente ocurrencia en términos de la entropía condicional y totalizamos ahora con 0.7929. Por último nos queda calcular la información mutua, pero para la información mutua necesito encontrar la probabilidad marginal, la probabilidad del símbolo unitario. Habíamos encontrado la probabilidad conjunta para 2 símbolos, pero nos falta para el símbolo unitario. Entonces, con base en la regla de la probabilidad total, tendremos el consolidado de los diferentes casos posibles de la probabilidad conjunta asociada a la probabilidad del símbolo actual que quiero encontrar por la probabilidad de ocurrencia de la condición. Aquí están para los valores en los que lo encontramos, 0 y 1 para en cada caso particular. Y aquí expresado en forma un poco más larga para cada uno de los casos, sabiendo que i puede ser 0 y 1. Tendremos los siguientes resultados. Probabilidad de 0. Entonces, recuerden, utilización de la regla de la multiplicación para la expansión de valores de probabilidad. Lo mismo acá para la probabilidad del 1. Y encontramos al fin la probabilidad para cualquier valor, en este caso la probabilidad de que se genere un símbolo 0
.73 y el otro va a ser el complementario .26. Aquí estamos considerando entonces que estas probabilidades también serán de equilibrio, pero de primer orden, que nos están diciendo que a pesar de que la fuente la consideramos en un momento de orden 2 y con dependencia, aquí estamos hablando que al infinito, pues la fuente se puede comportar o la podemos mirar como si fuera una fuente sin memoria, y de ahí el resultado. Esto nos da entonces .83. Entonces ya tenemos la entropía del símbolo individual o del símbolo en orden cero, es decir, de la fuente de orden cero para la generación de los diferentes valores. Y ya tenemos la información promedio condicional dependiendo de los dos símbolos previos. Podemos entonces totalizar y encontrar la información mutua, en donde tendremos .83 como el valor recién encontrado y la entropía promedio condicional de .79. Eso nos da el resultado de .046 bits por símbolo. Eso es lo que reduce. Conociendo los dos símbolos previos, logramos reducir la cantidad de información en .46 bits por símbolo. En esta parte hemos visto entonces dos ejemplos. Fuente de primer orden, fuente de segundo orden. Dos ejemplos importantes que nos permiten encontrar las diferentes métricas de desempeño de una fuente de información, en este caso la entropía condicional y la información mutua, que nos van a permitir luego caracterizar o utilizar esos valores de entropía para las aplicaciones que veremos en la siguiente unidad, que son los diversos métodos de compresión de información.